Saludos, saludos a apreciadas ovejas del Redil del Norte y Redil de la Aguacatala. Para mí es una gran bendición poder estar con ustedes para celebrar nuestro servicio de fin de semana. Hoy me acompaña Juan Esteban, me acompaña Wilmer. Juan Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo has estado? ¿Tu familia? ¿En tu casa? ¿Cómo están? Excelente, muy bendecidos y tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Qué bueno, Juan, qué bueno. Wilmer, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Y cuénteme, la familia, ¿todos bien? Todo excelentemente aquí, cuidándonos bastante Bueno, y, eso está muy bien. confiando en Dios también, que esto pronto va a pasar. Así es, yo sé que sí. Muchachos, no, muchas gracias por estar acá. Ustedes siempre tan dispuestos para aportarle al Señor y aportar a su obra. Así que en esta noche la celebración está a cargo de ustedes y quiero orar al Señor para que los use como instrumentos de bendición y que este sea un tiempo muy bonito para nosotros como celebración. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en el día de hoy que nos permites estar aquí, Señor, para celebrar nuestro servicio de fin de semana, aunque no nos podemos reunir físicamente. Gracias, Señor, por estas plataformas virtuales, porque también nos podemos reunir virtualmente. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que a través de tu Espíritu Santo, tú te agrades, Señor, de esta celebración. Ponemos delante de tu presencia la vida de Juan Esteban, la vida de Wilmer, que tienen a cargo, Señor, este tiempo de adoración y de alabanza. Quedamos entonces en tus manos, dándote gracias, Señor, también, porque sé que este tiempo va a ser de bendición para todos nosotros. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Quedamos con Juan Esteban. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, te damos en este día por todo lo que tú haces, por cómo, Señor, tú tienes el control sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que tomes el control. Te pedimos, Dios, que en medio de esta situación, en medio de estos problemas, tú obres de forma favorable, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a día tras día dedicar mejor nuestro tiempo, Señor, para permanecer firmes y constantes en la oración, en la búsqueda de ti. Que este pueda ser un tiempo, Señor, donde no, como iglesia no nos quedemos quietos, no nos quedemos callados, sino que nos levantemos con autoridad, nos levantemos con poder, Señor. Queremos decirte que confiamos plenamente en tus promesas, confiamos plenamente en que tú, Señor, le estás llamando a las personas a arrepentimiento, Señor. Y nos llamas a nosotros a adorarte, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás
en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Así es, Señor, haz descender tu poder a todos los que estamos aquí reunidos de forma virtual, Dios, para adorar tu nombre, para glorificarte, porque no importa dónde estemos, Señor, lo único que importa, Padre, es que nuestros corazones estén unidos, Señor, con el mismo deseo de glorificar y honrar tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Ahora el nombre del Señor en tu casa. Glorifícale con toda libertad en esta noche. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi
única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, Jesús Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú. Te damos a ti toda la gloria de nuestros hogares, Señor. Cantamos, Señor, con gozo, cantamos con alegría de tu grandeza y de tu gran poder, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes, asombroso,
Saludos, apreciadas ovejas del Redil del Norte, Redil de la Huacatala. Saben que los amo y no veo la hora de poder abrazarles y de tomarme un cafecito con cada uno de ustedes. Sé que dentro de poco el Señor va a permitir que podamos otra vez reanudar nuestras celebraciones y poder volver a la vida normal. Permítame, sincronizo pantalla con ustedes. Estamos en la serie Cuando no entiendo a Dios. Hoy es nuestra tercera predicación y si se perdió las dos anteriores, les recuerdo que la puedes escuchar en nuestra página web redilnorte.org en la sección predicaciones. Así que vamos a tener un momento de oración y pidamos la bendición para la predicación del día de hoy. Oremos. Padre, en el día de hoy te damos gracias que nos permites reunirnos una vez más a través de estos medios virtuales. Queremos pedirte en este momento que nos fortalezcas a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento para que tu palabra obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado diciendo en las últimas semanas que es sumamente importante recordar algunas cosas a la hora de enfrentar momentos difíciles y sobre todo de atravesar valles oscuros en la vida. Dijimos que ciertas cosas que no podemos olvidar, hay ciertas cosas que no podemos olvidar. Quiero refrescarle un poquito la memoria. Estuvimos viendo en primer lugar que no olvidarnos que Dios es soberano y nada se sale de su control. Lo segundo que debemos de recordar es no olvidarnos que Dios está con nosotros y no nos ha abandonado. Lo tercero que no debemos de olvidar es no olvidarnos que Dios permite las crisis para probar nuestra fe. No olvidarnos que Dios permite las crisis para probar nuestra fe. Esta verdad es enseñada desde el Antiguo Testamento y a modo de ejemplo les invito para que leamos Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Capítulo 32, versículo 31. Y eso es lo que Dios sigue haciendo con sus hijos. Dios nos pone a prueba constantemente para que nosotros demostremos nuestra absoluta fidelidad a Dios, para que demostremos que confiamos plenamente en Dios, no importa lo que pase en nuestras vidas. El problema es que muchas veces fallamos cuando llegan las crisis. En vez de aferrarnos por la fe en Jesús y buscar más de Él por medio de la oración y el estudio de la palabra, comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual y nuestra fe se desvía de Dios y se deposita en otras personas o en otras cosas. Como ampliaremos más adelante, a la mayoría de los creyentes se les permite atravesar por valles oscuros cuyo propósito es probar su fe. Y la pregunta es obligatoria hacerla hoy. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Pues porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Él dijo que sin ella es imposible agradar a Dios. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Y para no dar lugar a confusiones, el mismo autor de los Hebreos nos da la definición de lo que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas
que no podemos ver. Esta decisión de creer cuando no se nos ha dado las respuestas a nuestras preguntas, cuando no sabemos del por qué Dios permite ciertas crisis, es fundamental para nuestra relación con Dios. Él jamás hará nada que pueda destruir la necesidad de tener fe. De hecho, Él mismo nos guía a través de los tiempos de crisis y de prueba específicamente para cultivar esa confianza y dependencia en Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, leemos: Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. En semanas anteriores hemos estado recordando el texto de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 12. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Vamos a recordarlo. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es claro por este texto que no se nos prohíbe que tratemos de comprender lo que muchas veces nos pasa en la vida. De ahí la advertencia que nos hace la palabra del Señor, un texto que ya hemos compartido en semanas anteriores, Proverbios capítulo 3, versículo 5, cuando leemos: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Si tu fe ha comenzado a tambalear y has empezado a sentirte desalentado, es muy importante que prestes atención a lo que la Biblia dice al respecto de la crisis, las pruebas y el sufrimiento. Cuando estudiamos la Biblia vemos que aún los gigantes de la fe experimentaron momentos difíciles parecidos. Y yo quiero compartir en el día de hoy algunos ejemplos. Tenemos el caso de José, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Toda su vida estuvo llena de pruebas, estuvo llena de crisis. Sus hermanos le odiaron hasta el punto de considerar matarle. Luego decidieron venderle como esclavo. Mientras estaba en Egipto, fue encarcelado al haber sido falsamente acusado por la mujer de Potifar de que había tratado de violarla, y después se vio en peligro de que lo ejecutaran. No vemos ningún indicio cuando uno mira la palabra de Dios, no vemos ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años de aflicción, o cómo habrían de encajar en su lugar finalmente las piezas del rompecabezas. Uno no ve que Dios le explica nada a José. Se esperaba de él como se espera de ti y de mí, que viviera un día a la vez sin llegar a comprender totalmente lo que le estaba ocurriendo. Lo que agradó a Dios fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido para él, cuando no entendía a Dios. Otro ejemplo de fidelidad en medio de las pruebas es el caso del gran profeta Elías. Hay un episodio en su vida que quiero en el día de hoy traerlo a colación, y lo encontramos en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Así que abra su Biblia ahí, por favor, o también lo van a ver en la pantalla. Versículo 3 y versículo 4, donde leemos: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Estas eran unas excelentes noticias para Elías, teniendo en cuenta la terrible sequía por la que pasaba la nación. Al menos no iba a morir de sed, pero, oh sorpresa, leemos en el versículo 7 las siguientes palabras: sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y esto sí que es bien extraño. ¿Te imaginas lo que pasaba por la cabeza de Elías?
con toda seguridad que le dijo al Señor: tú me enviaste a este lugar y me prometiste que tendría alimento y agua. ¿Por qué entonces permitiste que se secara el arroyo? Te pregunto, ¿se ha secado alguna vez alguna fuente de bendición de Dios en tu vida? Quiero invitarles a que volvamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 11 específicamente. Allí se relata acerca de creyentes que sufrieron por seguir la voluntad de Dios. Su fe consistió en confiar en la palabra de Dios. Así que vamos a leer los versículos 35 al 39. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Fíjese en la última parte del versículo 39. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Estos creyentes vivieron con la esperanza de una promesa que no había sido cumplida cuando llegó el momento de sus muertes. Nunca recibieron ninguna explicación. Solo podían aferrarse a su fe, esa fe que los mantenía firmes en el momento de la persecución. A la luz de la Biblia, entonces, resulta claro que una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas en la vida. Por el contrario, nuestra fe casi que nos garantiza que habremos de sufrir alguna forma de abuso de parte del mundo. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento. Pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que Él nos ha hecho. De eso estamos totalmente seguros. Él cumplirá las promesas que nos ha hecho. Ahora quiero invitarles a que miremos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Empecemos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no había mayor profeta que él. Con semejante calificativo por parte de Jesús, algunos creyentes contaminados con la teología de la prosperidad solo esperarían bendiciones en la vida del Bautista. Pero vemos en la Biblia que el Bautista terminó en un oscuro y maloliente calabozo de Herodes, y para rematar, una malvada mujer llamada Herodías hizo que le cortaran la cabeza como venganza debido a que él le había acusado de comportarse inmoralmente. Cuando leemos la Biblia, no vemos que ningún ángel haya visitado al Bautista para explicarle el significado de su persecución y de su sufrimiento. Un hombre de la talla del Bautista también atravesó por crisis difíciles en la vida que lo desconcertaron. Fue tal su desconcierto que tuvo una crisis de fe en algún momento y desde la cárcel le envió un mensaje secreto a Jesús. Lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 20. Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado si Jesús es realmente nuestro Salvador? Si solo a través de Él llegamos al cielo, ¿has tenido crisis de fe? Y terminemos con estos ejemplos hablando del apóstol Pablo.
Y sobre todo presentando su defensa apostólica ante los corintios, él escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 33. Leamos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé 1 día y 1 noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchas veces trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Cuando miramos todo este arsenal de textos bíblicos, nos damos cuenta que la vida cristiana no es nada fácil. Es cuando entendemos mucho más la enseñanza de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Es más, Jesús dijo de manera categórica que como creyentes en este mundo pasaríamos por muchas pruebas. Así lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que, ¿en dónde quedan esas enseñanzas que los cristianos no pasaríamos por dificultades, ni pruebas, ni tristezas? ¿A dónde quedan las enseñanzas de decrétalo, confiésalo y reclámalo? La gran diferencia es que como cristianos podemos tener paz y gozo en medio de las dificultades y las pruebas. El mismo Pablo, hablándole a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 4 al 5, dijo lo siguiente: tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Y en la misma línea, también escribió el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, el apóstol Pedro escribió: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho
porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es sumamente claro entonces que la enseñanza bíblica es que el gozo y el dolor coexisten juntamente. Así que, para terminar a modo de aplicación, déjenme decirles algunas cosas. En medio de crisis y dificultades por las que tengamos que pasar, aunque no entendamos a Dios del por qué permite que pase esto en nuestra vida, nuestra actitud debe ser la que el apóstol Pablo nos enseña y que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escribiéndole a los filipenses les dijo en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paradoja, mis amados, que nos presenta la Biblia. Por una parte, se nos advierte que esperemos sufrimientos y dificultades que pudieran llegar a costarnos incluso nuestras propias vidas. Pero por otro lado, se nos exhorta a que en medio de las crisis y las pruebas, estemos gozosos y seamos agradecidos. Es claro que esto es todo un misterio, ya que, como ya lo mencioné, es toda una paradoja. Por eso necesitamos que la paz de Dios cuide nuestras mentes y corazones en medio de las dificultades, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos en el día de hoy que tú eres soberano y que nada se te ha salido de tus manos, por recordarnos que tú estás con nosotros y no nos has abandonado, por recordarnos que tú, Señor, permites las crisis en nuestra vida para probar nuestra fe. Padre Santo, si bien es cierto que muchas cosas que pasan en nuestra vida o en nuestra familia no las entendemos, tú nos mandas a confiar en ti y a descansar en ti. Gracias por recordarnos que en la vida cristiana tanto el dolor como el gozo coexisten juntamente. Gracias por enseñarnos que mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento, pero sí sabemos por tu palabra que tú cumplirás las promesas que nos has hecho. Te pedimos que nos sigas hablando a través de tu palabra por medio de esta serie que estamos estudiando, Cuando no entiendo a Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza. El futuro incierto espera en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela
alabanza, cuando no